especial de Stephen King y yo. Bueno, este es, como dice el título, mi especial, en el que hablaré de mi relación con Stephen King, el creador de libros de terror. Y en particular las películas que están basadas en sus libros. Y aparte, valga la redundancia, sus libros también. Ojo que yo no he leído todos sus libros y tampoco he visto todas sus películas. Pero sí he visto una cantidad importante de libros y también de películas, así que me manejo un poco con el tema. Entonces vamos a ver el tema. Bueno, para ese 1% del mundo que no conozca a Stephen King, vamos a hablarle un poquito de su biografía. Stephen King nació el 21 de diciembre de 1947 en Portland, Maine. Y este va a ser un mini spoiler, lo juro. Pero muchos de sus libros y películas que están basados en esto son en Maine. Lo la dejo ahí nomás. Es un escritor americano de terror, como estaba diciendo, y en el que también se le puede incluir otras como sería la ficción sobrenatural, misterio y ciencia ficción. Ha vendido más de 500 millones de ejemplares en el mundo. Ha publicado 65 novelas, 11 colecciones de relatos y novelas cortas y 7 libros de no ficción, además de un guión cinematográfico, entre otras obras. Es decir, es bien variado el currículum de Stephen King, alta novela y participación en el mundo del cine, además. Se graduó en la Universidad de Maine que siempre está ahí en Maine, en Orono específicamente en 1970 con una licenciatura en inglés y por lo tanto que está cualificado para enseñar en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Eh, Empezó a publicar sus primeros libros desde 1970. Partió con Carrie y El Resplandor, que este sería alguna de sus publicaciones, y luego ya siguió con el resto, La Torre Oscura y Misery. Entonces, un poco de lo que le haya contado, un poco de su libro, serían Carrie y Misery, Las Torres Oscuras, El Resplandor, Cementerio de Animales, La Cúpula, La Niebla. Bueno, estos son un poco los mayores éxitos, por decir, los más conocidos de Stephen King, que además varios de estos lo hicieron películas, lo llevaron haciendo películas. Entonces, mi relación, vamos, vamos para lo que se me está escuchando, es porque está interesado en saber mi opinión. Entonces, mi relación con este autor siempre ha sido una admiración, pero moderada. Nunca ha sido un fanboy, nunca ha sido él absolutamente el dios. Todo, no, pero es muy disfrutable. Toca temas siempre ligados al terror, un género que me encanta. Pero además mezclado con mucha enseñanza de vida, mucha mezcla de cosas como espirituales, inclusive la muerte, cómo nos afecta, cómo nos cambia. Entonces, para mí siempre ha sido interesante un poco esa mezcla. No es solo gore por gore, es gore pero con un sentido. Y la psicología humana e incluso cómo se vería afectado, al parecer, por fuerza, más allá de la que nosotros podemos ver, al parecer. Y bueno, los libros que he leído que me gustan serían Carrie, Misery, Pet Cemetery o en Spanglish Cementerio de Animales. Y solo leí una parte de La Torre Oscura. Aún me queda por terminar, lo siento. Y ahora también he visto las películas que están relacionadas. También Carrie, Misery, El Resplandor, y La Niebla y Pet Cemetery. Para mí, Pet Cemetery, tanto en libro como en película, ambas me encantan. Es decir, podría ver esas películas muchas veces y también leer el libro muchas veces.
Pero tengo que decir que el libro es mucho mejor. Voy a tratar de no decir mucho spoiler, obviamente, pero hay más atención al detalle y a lo sobrenatural de este cementerio de animales. En la película se explora, pero no se ve con tanto detalle. Es decir, la película todavía iba a tener pesadilla con la hermana, con Zelda. Muy bien lograda esa parte. La del niño también daba mucho miedo. Y en el libro se explica también, pero dejaban cosas sin que ahora ya las películas tienen más de 30 años, se deberían un poco conocerle. En el libro se da mucha explicación necesaria para saber qué rodea a este mundo y por qué ocurre esto y qué consecuencias tiene más allá de lo que nosotros fuimos. Entonces la película se centra en lo sobrenatural, pero lo deja como con una explicación, en el fondo, como llegó o pasó. Pero claro, hay un ente, hay algo que está pasando ahí y que debería explorarse. Y no lo explora, en la película por lo menos lo obviaron. Para mí, otra película y libro interesante también es Carrie. Carrie, esta niña que sufría, que era supuestamente prácticamente el anticristo. Tanto la película como el libro, y lo disfruté. Diría que este también es una rara ocasión donde la película está un poco mejor lograda. El libro también entra en muchos detalles, pero la película yo creo que para mí fue como un poco me marcó, por así decirlo. O sea, todos recordamos esa escena brutal de los bailes, como y en el libro también se relata, pero se deja mucho, no se detalla tanto, no es tan fuerte, como así decirlo. En el libro también se exploran otros aspectos como más divinos, pero extrañamente en esta ocasión no, creo que no le va tanto lo divino a Carrie. Como que justo en esta película yo no encontré, y el libro, no encontré que fuera necesario como andar tanto, porque ya de partida ya es una persona, un adulto, una niña en realidad, que tiene estos poderes. Entonces no siento que haya como que dar una explicación. Eso me pasa a mí, y que creo que el libro lo hace un poco, y me encanta. Es brutal y me encanta la película. Mi serie también la vi. También encuentro que el libro y la película es muy bueno. Y aunque eso, sorry, spoiler otra vez, mi serie en el libro es más brutal. De hecho, hay algo que se pierde al en esa escena, donde deja inválido al escritor. Simplemente se ve muy fuerte, como algo se pierde con los detalles, algo se pierde. También en Misery, para que no lo sepa, hay como una historia secundaria sobre este escritor que está escribiendo, el escritor que escribe, sobre la última novela, y esta fan loca que quiere saber de qué se trata. Entonces nos da esa relación, metalingüística, por así decirlo, de qué va a pasar, qué está pasando. Y también eso le falta un poco a la película, como indagar porque básicamente, bueno, lo he explicado mal a mí. Mi serie es sobre un escritor famoso que sufre un accidente en el medio de la nada, y donde la rescata una enfermera fan muy loca. Y en la locura que supuestamente le encanta, hace muchas cosas. Bueno,
Pero claro, o sea, faltó esa meta relación entre el personaje principal y lo que está escribiendo el personaje principal. Entonces, para no spoiler tanto, a la película le faltó un poco ahí ahondar. Y bueno, esto solo lo he leído nada más, pero... O sea, perdón, he visto la película nada más. Pero son para mí muy buenas. Y sería El Resplandor. El Resplandor, yo lo he leído. No lo he alcanzado a terminar, pero es muchas páginas. Para mí, El Resplandor significa un poco un antes y un después de las películas. Del género del terror, pero de la cinematográfica y del género cinematográfico inclusive. O sea, hay una película dedicada a analizar El Resplandor de Shining. La actuación increíble de Jack Nicholson, de cómo uno puede cambiar en el fondo un poco lo que nos trae Stephen King a qué pasa con el aislamiento, qué pasa con las personas cuando no tienen conexión con más gente, es decir, uno solo un ermitaño y eso qué consecuencias tiene. O sea, y creo que un poco explora esto. Ya bueno, también voy a intentar de no hacer mucho spoiler, pero o sea, tiene como 40 años la película, por favor. O sea, échale una mirada por lo menos. eh, para mí fue como el pick de Kubrick y también el pick de un poco de Stephen King. En el fondo, el darle vida a este protagonista y ver qué va a ocurrir con él. Además, esa violencia un poco familiar, ¿o no? Que pasa como un poco todo lo hemos vivido. O sea, de que en el fondo tu propio progenitor te puede hacer daño y mucho daño. O sea, la película lo explora y lo lleva al límite. Por supuesto también está todo el tema de lo sobrenatural, de, de que hay algo ahí. Entonces, que es un poco siempre lo que rodea la literatura de Stephen King, pero en este caso no molesta y lo que destaco en la película por sobre todo yo creo que es una pieza de arte que tiene cierta composición cinematográfica que para los que vieron la película sobre que analiza la Resplandor hay teorías conspirativas porque hablarían incluso del alunizaje, es decir, hay todo un mundo ligado a al Resplandor. Es la escena del ascensor donde cae un montón de sangre, es decir, escenas que cualquiera conoce, independiente, está Los Simpsons por lo demás. Es muy marcador para mí El Resplandor, en películas sobre todo. Y un poco de las últimas dos que voy a hablar, solo lo he visto en películas, perdón, pero están inspirados supuestamente en el libro. Sería It y La Niebla. It, yo vi la versión antigua, lo siento, no he visto la nueva. Eh, a mí me deja con gusto Ana un poco, la verdad. No logra transmitirme ese miedo, ese de impacto que debería tener un poco. Sé que habla un poco como el miedo infantil que uno tiene de niño, cómo se superan los miedos. Pero es que el payaso arruina toda la película, o sea, deja... da más risa que pena, la verdad. O sea, que miedo. Entonces, no lo sé. Yo diría que no es la que me gustó, en verdad. Y ya por último, La Niebla. La Niebla, por lo menos
Yo vi la película y la serie. La película yo diría que es buena, no excelente. Y la serie también es mejor que la película, de hecho. Diría yo. Bueno, para quien no lo sepa, básicamente La Niebla se trata lo que dice el mismo título. En Maine, de nuevo, cae una niebla y donde empiezan a suceder cosas extrañas. ¿No? Hay de repente animales que no existían y donde un grupo de personas se juntan en un mini market y básicamente tienen que ver cómo sobrevivir. En la serie se ahonda un poquito más, con eso se un poco más de monstruos, de las diferentes cosas y los personajes como sufren esto, se ahonda un poco más. Eh, yo diría que para mí ambas son buenas. Algo que ya he escuchado en otro incluso review, faltó monstruo, faltó como impacto. Es decir, como tengo entendido porque no leo, serían como monstruos especie de como un Cthulhu, así como monstruos gigantes de cientos de metros, cosa desorbitante y no se muestra para nada eso. Entonces, claro, te deja mucho como con ganas de ver más cosas. La espectacularidad sí ayudaría. Porque una gracia de La Niebla es que son monstruos horribles. Entonces, siento que no dejaron volar la imaginación. No sé si en el libro, a ser honesto, lo va a estar así. Pero era una tremenda oportunidad. O sea, ya todos conocemos los monstruos típicos. Que podría haber parecido cualquier otra cosa. Y creo que no se lo jugaron en ese sentido. Y al final te deja muy amargo. Por lo menos el de la película que se corrige en la serie. Al final no era lo que yo esperaba. Entonces, bueno, este fue un capítulo un poco diferente. Así que fue un placer tener otro capítulo más con ustedes. De hablar de todo y estos temas. Por favor recuerden seguirme en mis redes. En Instagram como Buenos Días Internet. En Spotify también. Y en la mía como Auna Benavides. Así que nos veremos en otro podcast. Chao.